Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para combinados. Recordad, los combinados son los que te dan 3 puntos con los ataques y 10 puntos con los símbolos. Así que en esta ocasión vamos a ir a buscar los símbolos, aunque también tenemos secuencias para buscar los ataques. Si estás interesado en alguna secuencia en la que buscamos los ataques y reiniciamos con los ataques, nada más que tenéis que buscar en el canal evento de símbolos y ahí están todas las secuencias que hay ahora mismo para símbolos. También deciros que en el caso de que esta secuencia no os funcione o no os guste, también tenéis para buscar, pues lo dicho, podéis buscar cualquier secuencia de símbolos que hasta el día de hoy siguen funcionando. Y bueno, ya se acaban las fiestas, ya se han acabado las fiestas, mejor dicho. Ya estamos así, como está el cerdito tirado en el sofá, con todos los regalitos, con todo el dinero, con todo lo que hayamos conseguido en estas fiestas, y ahora vamos a conseguir más en Coinmaster. Así que si te interesa, ya sabes, quédate y empezamos justo después de la intro. En esta ocasión vamos a hacer una secuencia que va a ser de símbolos. Vamos a buscar los 3 símbolos, vamos a reiniciar con los 3 símbolos y vamos a buscar símbolos. Es una secuencia que está ya modificada para las nuevas barras, para la antigua, funciona tanto en las nuevas como en las antiguas, así que ya vamos a empezar a no distinguir las barras que tengamos, ya va a depender muchísimo de cómo estéis jugando, si tenéis una barra, si tenéis otra. Ya sabéis, las barras normales son por 1, por 2, por 3, por 15, por 50, por 150, por 500, por 1500. Y las barras modificadas son por 1, por 2, por 3, por 15, por 50, ya pasaríamos a por 200, por 300, por 400, ya va a depender mucho de las tiradas que tengamos. Así que nosotros, aunque en el vídeo pongamos que sean para 150 o 200 o 300 o 400, tenéis que buscar la manera de ajustarlo, la secuencia, a vuestra barra. Va a depender mucho de cómo esté funcionando el juego en ese momento y va a depender mucho de las tiradas que tengáis. Así que, dicho esto, vamos a empezar con la secuencia, que es una secuencia que también he estado probando y que está funcionando súper bien. Esta secuencia también la podéis usar en símbolos. Todas las secuencias de combinados en las que busquemos y reiniciemos con símbolos, la podemos usar también en símbolos. Así que nada, vamos a empezar con la secuencia y después vamos a dar algunos tips que nos pidieron por los comentarios para cómo vamos a afrontar las rondas largas. Las rondas largas, exactamente así al final del vídeo vamos a dar el tips, vamos a intentar explicar lo mejor posible, pero no antes de empezar con la secuencia, así que ya sabes, vamos a empezar con ella y vamos a empezar en el por 1. Vamos a empezar en el por 1 y vamos a buscar 12 símbolos, vamos a buscar 9 símbolos individuales. Buscamos 9 símbolos individuales, si te salen 2 no lo vamos a contar y cada vez que te salga un símbolo vamos a contarlo. Un símbolo contamos 1, 2 símbolos no contamos nada y 3 símbolos reiniciamos. Así que vamos a buscar 9 símbolos individuales, vamos a pasar al por 2, buscamos 6 símbolos individuales, pasamos al por 3, buscamos 6 símbolos individuales, pasamos al por 15, buscamos 9 símbolos individuales, pasamos al por 50, buscamos 6 símbolos individuales, pasamos al por 150, por 200, por 300, por 400, la que tengamos, buscamos otros 6 símbolos individuales y ya en la siguiente apuesta, que ya sería, si tenemos el por 150, normalmente puede ser ya el por 200, por 300, por 400, por 500, va a depender mucho de las tiradas que tengamos. Ahí vamos a tirar hasta que nos salgan los 3 símbolos juntos, o sea, ya cuando nos salen los 3 símbolos que son los 10 puntos, ahí vamos a reiniciar la secuencia. También decir que vamos a reiniciar la secuencia tanto en el por 1, por 2, por 3, por 15, da igual cuando salgan los 3 símbolos. Siempre que salgan los 3 símbolos, reiniciamos. Otra cosa que podéis hacer en el caso de que veáis que se os está alargando es empezar buscando los 9 símbolos en por 1, como hemos dicho. Vamos a ir al por 2, vamos a buscar 6, vamos a ir al por 3, vamos a buscar 6 símbolos individuales, igual. Los 9, los 6 y 6 van a ser individuales. Vamos a pasar al por 15, vamos a buscar 9 símbolos individuales. Vamos a pasar al por 50, si os está alargando vamos a buscar 9 en vez de 6. En el por 150 lo mismo, si se os alarga mucho buscamos 9 en vez de 6 y así intentamos controlar cuándo sale la vuelta más larga. Así que es bastante simple, la secuencia es 9, 6, 6, 9, 6, 6, siempre vamos a repetir 9, 6, 6. En el caso
de que se os alargue, pues 966 y ya 996, podemos hacerlo 999, 969, ya va a depender de la manera que tengáis de jugar y de la ruleta que tengáis. Siempre lo digo, las secuencias se tienen que ajustar a vuestras barras, todas las barras no son iguales, así que lo más importante para esto es ajustarla. Lo más importante, fuera de todas las secuencias y fuera de todo, es divertirse con el juego. Y creo que vamos a conseguir divertirnos muchísimo con esta secuencia. Esta secuencia a mí me ha funcionado bastante bien. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con algunos tips. Por ejemplo, los tips para afrontar las rondas largas. Ahora mismo, la única manera de afrontar las rondas más largas solo es una, simplemente no apostar más de lo que te puedas permitir. Yo he estado jugando desde cero, llevo unos eventos jugando desde cero, no me ha hecho falta para nada usar las fichas de Thor. He estado jugando, he hecho una buena puntuación en el equipo, no ha estado nada mal y bueno, simplemente lo que hago es apostar lo que puedo apostar. Me he tirado jugando un tiempo bastante largo, máximo en por 15. Cuando he tenido suficientes tiradas, lo único que he hecho es ir subiendo poquito a poco. A lo mejor he repetido el por 15, que mayormente casi todas las veces me salía la segunda vez que hacía el por 15, pero cuando no me salía en el por 15, ya 2 veces, después de repetir la secuencia que estoy haciendo 2 veces en el por 15, he subido al por 50 y así he ido avanzando poco a poco. Ayudan mucho los premios que te van dando cuando empiezas desde cero, ayuda mucho las barras que te van dando, o sea, los premios que te dan en las barras que te sale lateralmente en la izquierda, esos premios que te van regalando tiradas, que te van regalando experiencia, que te van regalando monedas, esos he ido siempre guardándolos para ver cuándo me hacían falta y consiguiéndolos, o sea, canjeándolos, mejor dicho, poco a poco. Y sobre todo es guardar las tiradas y no, o sea, no pasar de vuestro máximo. Eso es lo más importante del juego, ya lo he dicho unas cuantas veces, pero también he visto que hay mucha gente nueva, sobre todo en los comentarios, que hay mucha gente nueva que está comentando, así que vamos a explicarlo como si todo el mundo fuéramos nuevos. Yo creo que es la mejor manera para que nos podamos entender. Así que dicho esto, guardad las tiradas, pero vamos, como si fuese un tesoro. Eso es lo más importante. Después de todo esto, pues en la isla, guardar todas las tiradas que tengáis, todos los puntos que tengáis en la isla y canjearlos cuando haga falta de verdad. Cuando necesitáis esas tiradas que os van a dar, porque siempre ahí os van a dar tiradas, pues vamos canjeando poquito a poco y no canjearlo del todo. Y nada, los eventos estos que van saliendo eventualmente, lo mismo. Vamos a ir canjeándolos cuando los necesitamos, no conforme vayan saliendo. Si van saliendo y ya tienen muchas tiradas, guárdalo hasta el final del evento. Yo siempre guardaba todo hasta el final del evento, pero desde que estoy empezando desde cero, me está funcionando muy bien ir canjeando poquito a poco lo que voy necesitando. Eso es precisamente el tips que mejor os puede funcionar, ya que sabéis que el Coin Master es un juego de azar. Sabéis que el Coin Master no permite muchas cosas, o sea, normalmente cuando tienes muchas tiradas siempre te va a fastidiar un poco más que cuando tienes pocas tiradas. Así que si tienes muchas tiradas y necesitas dar un vuelco al juego, a mí me está funcionando súper bien. Eso de llevar unos eventos empezando de cero, intentar siempre cumplir con el equipo en el que estéis. Y si veis que no podéis estar en un equipo porque os agobie o porque no estéis disfrutando bien del juego, cambiarse a un equipo que os pida menos, que es lo que yo he hecho y a mí me está funcionando muy bien. Me sirve mucho para relajarme, para jugar verdaderamente cuando quiero y para hacer el juego de otra manera. Fuera agobios, fuera todo y nada. Espero de verdad que os sirva muchísimo estos consejos que os estoy dando. Y ahora sí, vamos a empezar con los agradecimientos a los miembros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Solo puedo decir que sois grandísimos. Muchas gracias por el apoyo incondicional que me estáis dando. Y bueno, aparte de todo eso, ya sabéis que tenemos activo en el canal la sesión para miembros, que por el precio mínimo podéis apoyar muchísimo el canal. Si no sois miembros, igualmente muchísimas gracias, porque viendo el vídeo apoyáis, compartiendo el vídeo, dándole like, apoyáis muchísimo al canal. Y nada, también recomendaros que si os gustan los videojuegos, ya sabéis que tenéis en mi canal secundario donde hablamos de videojuegos y donde este 2025 vamos a hacer un gran proyecto. Así que aquí en pantalla estaréis viendo. Si os interesa, ya sabéis, seguirme y compartir los vídeos, ayuda muchísimo.
Es súper importante. Y ahora sí, vamos a ir al final del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao.